Bien, bendiciones. Buenas noches a todos, a los que se van a conectar para esta escuela profética. Es una bendición poder compartir. Hoy nos tocó, por cuestiones de fuerza mayor, compartir directamente aquí desde la página del apóstol José Fonseca. Y nuestro hermano Gio ahorita está con algunas ocupaciones que le fue imposible el día de hoy ayudarnos con la transmisión como regularmente lo hace. Un excelente trabajo, lo facilita muchísimo porque pues, los versículos aparecen en pantalla, perdón. El día de hoy pues no va a ser así, hay una disculpa. Yo voy a dar los versículos y usted pues ahí usted apunta y pues si tiene su Biblia, pues ahí los investiga. Y el día de hoy, pues voy a tocar un tema que tiene que ver con las herramientas que usa un profeta, ¿verdad? Estas herramientas que usa un profeta, pues necesitamos conocerlas. Ya ve que la palabra de Dios nos dice, por ejemplo, en el libro de Romanos 13:12, dice que la noche está avanzada, dice y se acerca el día, dice, desechemos pues las obras de las tinieblas y vistámonos de las armas de la luz. Entonces, que nos vistamos de las armas de la luz. Entonces el detalle es que la iglesia no la conoce. Mire, me he dado cuenta que mucha gente de repente hace preguntas, no aquí en la escuela necesariamente, pero gente que hace preguntas por fuera. Entonces, hoy quisiera contestar algunas preguntas con la palabra. Yo algo que siempre trato de hacer ver, es que no habla uno aquí cosas que a uno se le ocurren, ¿no? Que uno piensa o que uno se imagina, ¿no? Sino lo que está escrito en la palabra. De repente la gente hace preguntas y pide una opinión. Entonces a mí me han dicho, hermano, ¿usted qué piensa, pastor? ¿Usted qué piensa de esto? ¿No? ¿Quieres ver lo que yo pienso o quieres conocer lo que Dios dice? Exacto, eso es lo que quiero saber. Ok, mira, la Biblia dice esto, la Biblia dice aquello. Y muchas veces a la gente no le gusta la respuesta que das con la palabra, pues porque la gente quiere que le endulces el oído y... bendiciones, pastora Vanessa, no le contesté los WhatsApp porque estamos aquí ahorita en la clase. Un abrazo fuerte a cada uno de los que nos miran en Chile, Uruguay, Paraguay, Venezuela, Argentina, por ahí veo a gente de Argentina, Cuba, España, hasta de África, por ahí mire que alguien estaba conectado alguno de los días pasados. Pero le digo, volviendo al punto, o sea, la iglesia no se rige por intuiciones, entonces por pensamientos, por ideas, por sentires. Es que yo siento y de hecho por ahí alguien hizo una pregunta en la semana, que cómo es que sabes que el Espíritu Santo te habla o te dice y etcétera, ¿no? Porque eso prolifera demasiado. Entonces la Biblia nos muestra cómo es que se escucha la voz de Dios. Y la primera clase que yo compartí hablaba de descubriendo cómo identificar a los falsos profetas. Cuando hablo de los falsos profetas, ya les he dicho varias veces, lo he comentado, la palabra falso es alguien que se fue solo, pues. De repente uno falso, dices, caray, alguien con cuernos y cola y un tridente, ¿no? No es así, es alguien que se equivocó y se fue solo porque creyó, porque se imaginó cosas y pensó y creyó en cosas y posiblemente alguien lo impulsó y se la creyó y bien, eso es una persona falsa, es seudónimos, ya lo había hablado. Entonces, cuando habla de Samuel, es el que oye a Dios, Shemuel, o el oído de Dios. Entonces sabemos que un profeta, el ministerio profético, parte de lo que consiste es que es para consolar, para instruir, para exhortar, etcétera. Pero parte en lo que consiste es traer lo que Dios está hablando a los hombres. Entonces habíamos hablado un poquito acerca de
de cómo es que el oído prueba las palabras, de la manera que el paladar prueba los alimentos, así el oído. Entonces, el oído de una persona debe de estar muy fino, por eso es el profeta, dice todo Israel, desde Dan hasta Berseba, supo que Samuel era profeta de Dios. Entonces, este hombre llamado Samuel, él creció en un ambiente no muy bueno. ¿Y cómo es que aprendió a escuchar la voz de Dios? Para la persona que hizo la pregunta, que es ¿cómo sé yo? Él aprendió porque su maestro Elí, él le dijo quién era el que le estaba hablando. ¿Sale? Entonces, ¿por qué Samuel iba con Elí? Esto todo medio mundo lo sabe, ¿no? Porque Dios utilizó el timbre de Elí para hablarle a Samuel. Por eso pues, él sabía cómo hablaba Elí, él conocía el timbre de Elí, se había criado desde niño con él. Entonces cuando escuchó, corría con él, ¿me hablaste? Heme aquí. No, dice yo no te hablé, y fueron 3 ocasiones hasta que le dijo, ¿sabes qué? En el verso 8 del primer libro de Samuel 3, bueno, desde el 7 dice, y Samuel no había conocido aún a Jehová, ni la palabra de Jehová le había sido revelada. Dice, y Jehová pues llamó la tercera vez a Samuel, y él se levantó y vino a Elí, y dijo, heme aquí, ¿para qué me has llamado? Entonces entendió Elí que Jehová llamaba al joven, y le dijo Elí a Samuel, ve y acuéstate, y te llamaré, dice. Dirás, habla Jehová porque tu siervo oye. Así fue Samuel, y se acostó en su lugar, y vino Jehová, y se paró, y llamó como las otras veces, Samuel, Samuel. Entonces Samuel dijo, habla porque tu siervo oye. Y Jehová dijo a Samuel, he aquí haré yo una cosa en Israel, que a quien la oyere le retiñerán los oídos. Entonces comenzó a decirle que él iba a acabar con la casa de Elí, porque no había puesto freno a sus hijos. Entonces cuando Samuel al siguiente día Elí le preguntó, le dijo, ¿sabes qué? ¿Qué habló Jehová contigo? No me lo ocultes, le comenzó a decir, y lo empezó a conjurar. Y ya Samuel le platicó todo, pero Samuel tenía miedo de decirle, ¿sabes qué? Dios me dijo que va a acabar contigo y que ningún sacrificio te va a salvar, y etcétera. Usted lo puede leer en el capítulo 3. Entonces, después de que le dijo todo esto, Elí dijo, bueno, pues que sea como Dios quiere, ¿no? Pero me llama la atención en el versículo 19, que Samuel creció y Jehová estaba con él y no dejó caer a tierra ninguna de sus palabras. Número 1, ¿quieres aprender a escuchar la voz de Dios? Escucha la voz de tu pastor, porque Dios te va a hablar a través de él. ¿Ya me entiende? No, pero es que mi pastor, ya le salieron canas en la barba. Sí, yo pienso que ambiente peor que el que había con la casa de Elí. Había pocos que podían superar ese ambiente, porque sus hijos se metían al templo y hacían averías, aparte robaban del sacrificio antes de ser presentado a Jehová. Ellos tomaban porciones del sacrificio, de la carne, de las ollas, dice. Entonces, a pesar de todo eso, Samuel no dejó caer ninguna de las palabras y creció. Esto habla de maduró, evolucionó y llegó a una estatura frente a una persona que no era quizá la de mejor testimonio, y en el caso de los hijos, pues no era lo mejor, porque dice, se oye de ustedes. Él le comenzó a hablar a los hijos, oye, he oído cosas malas de ustedes, y no les estorbaba en lo que hacían. Entonces hoy vemos esto, que la gente deja de oír la voz de su pastor, porque ya no les gustó cómo habló, porque pues su esposa viste así, viste así, sus hijos son estos, son aquellos. No era un buen ambiente. El ambiente del que creció Samuel no era el mejor. Pero en un ambiente raro, un ambiente de perversiones, de mezclas. Aparte, Elí, dice ahí la Biblia que ya sus ojos comenzaban a oscurecerse, que la palabra de Jehová escaseaba en aquellos días. O sea, estamos hablando de un ambiente muy precario, pues. Pero ahí creció en medio de ellos, y allí aprendió a escuchar la voz de Dios, pero fue a través de su pastor. Entonces es la regla número 1. Escucha la voz de tu pastor, porque por eso Dios puso ministerios. Y el apóstol Diego nos mencionaba el jueves acerca de la diferencia entre carismas y domas, que es los dones del Espíritu Santo y los dones del Padre son carismas, pero los dones de Jesús se escribe domas, pues, que somos personas ya, personas que tenemos un oficio,
Una persona con un don de lenguas habla, se detiene, hace, no hace. Una persona que tiene el don de servicio, hay ocasiones que no quiere servir, etcétera, etcétera. Pero una persona que ya está involucrada, comprometida, porque es un don humano. Somos los pastores, los profetas, los evangelistas, los pastores, somos los maestros, somos los que servimos. Todos, entonces, todos nosotros somos regalos humanos para la iglesia. Dios te regaló a tu pastor, pero lamentablemente la gente no acepta el regalo de Dios, pues, porque los pastores muchas veces no dormimos, no comemos, no tenemos un horario para las cosas. Cuando vamos a hacer cierto oficio, sea profético, apostólico, evangelístico, pastoral, magistral, nos damos del todo por el todo. Entonces muchas veces la gente no lo recibe. Y es por eso que la gente, hay un montón de fantasiosos en todo esto. No, mano, se mueve tanta gente que tremenda, porque, por ejemplo, mire, la Biblia dice en Job 33:14, respondiendo a la pregunta es cómo voy a saber yo cómo es que Dios me habla. Dice Job 33, verso del 14 al 17, dice, sin embargo, en una o dos maneras habla Dios, pero el hombre no entiende, dice. Por sueño, en visión nocturna, cuando el sueño cae sobre los hombres, cuando se adormecen sobre el lecho. Entonces revela al oído de los hombres y les señala su consejo para quitar al hombre de su obra y apartar del varón la soberbia. Entonces, hay varias frecuencias en las que uno puede escucharlo. Lo cité, no sé si hace 15 días, yo cité el versículo que está en San Juan 12, verso 27 al 29, cuando Jesús le dice que Padre, glorifícate, y que el Padre le dice, lo he glorificado, dice, y lo glorificaré otra vez, dice. Entonces, dice, los que estaban ahí y oyeron la voz, unos dijeron, era una voz la que habló del cielo, pero unos escucharon un trueno y otros dijeron, un ángel le ha hablado. Entonces vemos que no toda la gente puede escuchar, pues. Job escuchaba, pero no miraba. Por eso dice, yo hablaba cosas grandes y maravillosas que no entendía. De oídas te había oído, pero ahora mis ojos te ven. Por eso es bien importante que la gente tengamos los ojos abiertos, pero no solo los ojos físicos, los ojos naturales, sino los ojos espirituales. Que tengamos oídos para oír lo que el Espíritu dice a la iglesia. Pero hay poca gente que tiene oídos para oír, pues, o sea, están debatiendo. Yo me toca de repente estar dando enseñanza y gente que está debatiendo conmigo, mis palabras están rebotando en ellos y no necesito mucho, inmediatamente veo ahí que hay un espíritu de contienda. Y no me engancho con ellos, no creo que me pongo ahí a debatir. No, simple y sencillamente los ignoro y yo sigo predicando con mente de diamante, así bien firme, no soberbio, sino firme con la palabra, con la convicción, con el conocimiento, con la revelación que Dios nos ha dado. Pero hay mucha gente que dice que el Espíritu Santo le habla, pero no les habla acerca de su comportamiento. O sea, son muchas cosas que el Señor dice, por sus frutos los vas a conocer. Entonces, hoy hablando ahorita que entre al tema ya más profundo, sí, saludos hasta Paraguay, un fuerte abrazo, y hasta Argentina. Entonces, ahorita que nos metamos al tema de las herramientas, esto no es un tema como aquí en México le decimos enchiladas. No sé si por allá, bueno, hay lugares donde no se usa la tortilla, pero aquí una enchilada, una entomatada, o lo que sea, es una tortilla pasada por una salsa y con queso, con pollo, con cebolla, de diferentes formas. Algunos le llaman enchiladas suizas, pero como son sencillas, nomás las pasas por ahí la salsa y les avientas el contenido y haces 10 y ya tienes 10 enchiladas. Aquí dice, no son enchiladas, pues. Son temas complejos, pero sencillos cuando uno pone atención. Por eso dice la palabra, el primer mandamiento que a Jesús le dijeron, ¿cuál es el primer mandamiento? Dijo, el primer mandamiento es, oye Israel, el Señor tu Dios, el Señor uno es. Entonces hay que aprender a escuchar. Pero es que el Espíritu Santo me dijo que comprara este traje. O sea, el Señor no va a andar perdiendo el tiempo para decirte cosas superfluas. O sea, ese es el problema, que se cae en lo fantasioso de la vida. Corazón que imagina muchas cosas. Ahorita lo vamos a ver todo con la Biblia. Imaginan demasiadas cosas.
pero siempre hay alguien que también se las cree, pues y ahí es donde viene el torcer. Yo sé que muchas veces no es de mala intención, es por desconocimiento, es que el pueblo perece por no conocer la palabra. Entonces el escuchar a tu pastor, a tu maestro, a tu apóstol, a tu profeta, escuchar al evangelista, aún los evangelistas deben de conocer la palabra. A mí me ha tocado bendiciones. Entonces, a mí me ha tocado escuchar personas que son evangelistas y no traen palabra de Dios, man. No traen palabra del Señor. Digo, ay, que no está enseñando nada. No, es que es evangelista. No, mire, hay un hombre llamado Felipe el Evangelista, que usted lo va a encontrar en el libro de los Hechos. Era uno de los diáconos. Este Felipe el Evangelista, cuando el etíope que él iba leyendo, el profeta, no entendía, dijo, ¿entiendes lo que lees? No, pues ¿cómo voy a entender si no hay quien me lo explique? Entonces Felipe, siendo evangelista, mira, esto es así, así, le empezó a explicar y a leer, de tal manera que hubo una convicción en el etíope y él solito dijo, ahí hay agua. ¿Qué impide? Pues, conocía la palabra y le dijo, si crees, bien puedes, porque él conocía la palabra. Si crees y eres bautizado, serás salvo. Una persona que no conoce la palabra le hubiera dicho, vente a un estudio que vamos a dar un mes y vamos a ver si faltas, si diezmas, si ofrendas, si esto, si aquello, si estás casado o no estás casado. Y se ponen reglas de hombres. Pues venían las prostitutas y los publicanos a bautizarse con Juan y no veo a nadie que le impida. Las prostitutas, obvio, no estaban casadas, estaban en pecado, todos venían en pecado y era para arrepentimiento. Entonces le digo, hay cosas así que la gente hace sin conocer el fundamento. Todo lo que nosotros hagamos debemos de tener un fundamento para hacerlo y para decirlo, porque de nosotros depende que una persona sea orientada o que una persona llegue y termine en un sitio que no era el que Dios quería para él. Entonces, leo Jeremías 9:14, dice, antes se fueron tras la imaginación de su corazón y en pos de los Baales según les enseñaron sus padres. O sea, hay gente que imagina cosas y luego las habla en nombre de Dios, pues. Entonces, como le digo, no es así. Y yo digo, hay gente que fantasea. Jeremías 14:14. Me dijo entonces Jehová, falsamente profetizan los profetas en mi nombre, dice. No los envié, ni les mandé, ni les hablé. Visión mentirosa, adivinación, vanidad y engaño de su corazón os profetizan. Jeremías 23:30 al 32. Por tanto, he aquí que yo estoy contra los profetas, dice Jehová, que hurtan mis palabras cada uno de su más cercano. Dice Jehová, he aquí que yo estoy contra los profetas que endulzan sus lenguas y dicen, él ha dicho. He aquí, dice Jehová, yo estoy contra los que profetizan sueños mentirosos y los cuentan y hacen errar a mi pueblo con sus mentiras y con sus lisonjas. Y yo no los envié ni les mandé, y ningún provecho hicieron a este pueblo, dice Jehová. O sea, que no edificaron, no exhortaron, no estimularon, no corrigieron. Y el límite, recuerde que entre Dan y Berseba, Dan es juicio, ¿sí? Y Berseba son los 7 juramentos. Y la primera vez que Jehová juró era, te voy a entregar una tierra, ¿sí? Pero habla de santidad, ¿sí? Para hacer que ustedes sean un pueblo santo. Entonces te debe de llevar a la santidad, de no hacer errar a la gente para que ponga la mira en las cosas de los hombres. Las cosas de los hombres son las casas, los carros, el dinero, las joyas, los viajes, la fama, etcétera. Entonces ese tipo de profecías hacen que la gente ponga la mira en las cosas de los hombres. Hay que poner la mira en las cosas del Señor. Hay que conocer la palabra. Y como le digo, el Espíritu Santo no va a andar perdiendo el tiempo para que te diga qué traje te pongas hoy o qué corbata te pongas hoy, etcétera. Nosotros conocemos la palabra del Señor. Y la palabra del Señor te dice que si tu hermano viene a ti con necesidad, no le digas ven y vuelve mañana, dice, teniendo tú para darle. Entonces ahí no tienes que decir, es que el Señor me puso, el Espíritu Santo me habló y me dijo que le diera. No, la Biblia lo dice, que lo tienes que hacer. Entonces meten al Espíritu Santo para cualquier cosa, cuando la Biblia dice inmediatamente que el que te pide le des. Y si te hieren en una mejilla, pongas la otra. Es que el Espíritu Santo me dijo que pusiera la otra mejilla. Si conoces la Biblia, no necesitas involucrarlo, pues tomar el nombre de Dios en vano. Entonces, hay mucha gente que no conoce la palabra y fantasea con el Espíritu Santo, fantasea con Dios
Y hay de aquel que tome el nombre de Dios en vano. Pues no se puede tomar en vano para hablar de carros, de casas, de anillos, de trajes, de corbatas, de perfumes. No es así. Como le digo, es un tema bien espinoso el que me está tocando. Digo, no estoy quejándome, no. Es un tema muy difícil. Aquí en México hay una frase que se llama agarrar al toro por los cuernos. Es una frase muy mexicana. Quiere decir, háblala, porque por andarse uno hablando con pincitas ese tipo de temas, está pervertido todas las cosas, hermano. La iglesia está bien dormida. La verdad, digo, no sé en los países donde, que no sea México, pero aquí en México, qué bárbaro, digo, cómo me da celo por la iglesia, porque pues la iglesia de Cristo, y debemos de cuidarla, a la novia, a nosotros. Entonces, veo cómo fantasea la iglesia. La Biblia dice que la profecía nunca vino por voluntad humana, sino que los hombres de Dios, inspirados, ellos indicaron el tiempo, los lugares. Entonces no es por voluntad humana, y disculpe si hay alguien que ha trabajado o ha hecho algo de lo que estoy hablando. Yo me equivoqué muchas veces, me he equivocado muchas veces, y yo creo pienso yo que me voy a seguir equivocando, pues. Pero entre más yo me meta la palabra, corro menos riesgo, porque la Biblia nos habla que si nosotros crecemos, podemos llegar a la estatura del varón perfecto. Y el Señor nos dice, sed vosotros perfectos como vuestro Padre es perfecto. Entonces quiere decir que sí podemos llegar a la perfección. Y cómo hay gente que no entiende, pero es que no hay, la excusa número uno es que no hay nadie perfecto, solo Dios. No, sí, Jesús nos dice que seamos perfectos. Ahora, es ir perfeccionándonos en lo que hacemos. Mire, hace como unos 2000 años atrás yo era músico. Hace muchos años atrás yo era músico. Yo tocaba la batería y grabé algunos discos con algunos hermanos que a lo mejor ustedes han cantado sus canciones. No voy a decir nombres porque no vengo a decir nada. Fue en tiempo pasado y salíamos en giras, grabamos discos de canciones que hoy se cantan en las congregaciones, pero llegó un tiempo en que fui llamado al pastorado, pero en el momento cuando yo era baterista, yo pasaba horas perfeccionando los golpes, perfeccionando mis dedos. Por ejemplo, hay una palabra en inglés que es stick control, o control de las baquetas, o control de los palos. Así se dice en inglés, stick control, es para controlar, para que no se muevan tus manos donde sea, sino donde tú le indiques. Entonces pasé muchas horas ejercitando hasta que perfeccioné la técnica del stick control. Perfeccionar los tresillos, las corcheas, perfeccionar el bombo, el pie, el pedal ahí, no sé cómo le llaman en los diferentes países, la caja redoblante o la tarola. Pasaba horas perfeccionando para poder ejecutar bien. Entonces llegaba un momento en que tocaba perfectamente los ritmos que se me pedían. Entonces aquí con el Señor en la palabra, cuando dice que seamos perfectos, es que podemos perfeccionar la lectura, podemos perfeccionar la forma de hablar, perfeccionar el oído, perfeccionar la visión. El Señor anhela que se perfeccione uno. Mire, voy a hablar así nada más de pasada. El profeta Jeremías le dijeron, ¿qué ves, Jeremías? Jeremías dijo, veo una vara de almendro. Y dijo el Señor, bien has visto, Jeremías, porque yo apresuro mi palabra para ponerlo por obra. Usted lo encuentra en Jeremías 1:13 por ahí. Entonces, porque Dios se quiere asesorar o cerciorar, de que lo que Él te está mostrando, tú lo estás viendo. Vemos un caso contrario cuando hubo un ciego ahí que le llevaron en Betsaida y Jesús le escupió los ojos. Y luego le dijo, ¿qué miras? Y le dijo, veo a hombres que se mueven como árboles, dice. Y dijo Jesús, no, no quedó bien, dice. Y habiéndole puesto las manos, dice, empezó a ver bien y de lejos. ¿Ya me entiende? ¿Por qué? Porque la visión no era, o la idea no era que mirara a hombres como árboles, sino que los viera como son. Entonces, debemos de perfeccionar la visión, perfeccionar el oído,
de perfeccionar los sentidos espirituales, desarrollarlos, ser sensibles, renovar nuestra mente para pensar sanamente todo lo bueno, todo lo puro, todo lo de buen hombre. En esto pensad, pero debemos de enseñar a nuestra mente a pensar correctamente. La Biblia habla en el libro de Romanos acerca de la ley de los miembros, pues. Pablo dice, con mi mente quiero hacer una cosa, pero con mi cuerpo hago otra. Entonces tiene uno que reaprender a hacer las cosas, porque uno estaba impuesto a hacer las cosas como si alguien me insultaba, yo contestaba con un insulto mayor. Así estaba acostumbrada mi lengua, mis manos, ¿sí? Mis ojos. Por ejemplo, vemos en el libro de Job, en el capítulo 31, hay un pasaje bien interesante donde Job dice así, miren, hice pacto con mis ojos, dijo. ¿Cómo pues había yo de mirar a una virgen? O sea, tuvo que hacer un pacto para perfeccionar. Cuando él hizo pacto con sus ojos, tiempo después, él comenzó a ver lo que antes de oídas había oído. Acuérdense, de oídas te había oído, ahora mis ojos te ven. Pero tuvo que hacer un pacto con sus ojos. Tuvo que perfeccionar la manera en que él miraba las cosas. Uno tiene que perfeccionar la forma, cómo es que escucha uno las cosas. Por eso dice, el que tenga oídos para oír, oiga. Alguien pudiera preguntar, ¿acaso el oído sirve para oler o qué? Pues se supone que es para oír, pero como les digo, no toda la gente tiene el oído para oír. Digo, hay gente que tiene el oído para pelear, para debatir, hay gente que tiene oído para pervertir. Y yo les decía hace 15 días atrás, 2 semanas atrás, yo soy responsable de lo que yo hablo. Yo me hago responsable, pero no soy responsable de lo que la gente entienda. Y lo hemos visto, lo vimos en un par de ocasiones en San Juan 21:21, cuando Pedro le dijo, oye, ¿y qué de este? Le dijo, si yo quiero que él quede hasta que yo venga, ¿qué a ti? Y dice que desde entonces se comenzó a correr, dice el dicho, dice el rumor de que aquel discípulo no moriría. Y aclara, pero Jesús nunca dijo que aquel discípulo no moriría, sino, si yo quiero que él quede hasta que yo venga, le dijo, ¿a ti qué? Tú sígueme. Entonces tendemos a malinterpretar cuando nuestro oído no está fino para las cosas. Por eso es bien importante que cuidemos nosotros y que hagamos pacto y que circuncidemos nuestra... La Biblia habla de la circuncisión de los ojos, de los labios, la circuncisión de los oídos. Entonces, es importante para poder escuchar la voz de Dios. Pero como le digo, se comienza escuchando a tus pastores, a tus mentores. La Biblia dice en el libro de Lucas, capítulo 2:49, que Jesús se la pasaba ahí en el templo, pero dice, hay una parte bien interesante de esto. Dice en 2:49, les dije, ¿verdad? Dice entonces, no miento, ¿dónde estás? ¿Dónde estás que no te veo? 2:46. Y aconteció que 3 días después le hallaron en el templo sentado en medio de los doctores de la ley, oyéndoles y preguntándoles. No dice que opinando, oyendo y preguntando. Porque de repente se vuelve una de opiniones, de puntos de vista. Es que yo no lo veo así. Por ejemplo, un día una persona me dijo, es que a mí, a ver, me dijo, a mí no me cuadra lo que usted está hablando. No, le dije, no me interesa que a usted le cuadre. Mientras cuadre con la palabra, que es una plomada, así se le dijeron a Amós. ¿Qué ves, Amós? Ve una plomada de albañil. Y él habló de que su palabra era como una plomada. Tiene que dar con el fundamento. La plomada, no sé cómo le digan en su país. Un albañil usa su plomada para que la pared no se vaya así o se desplome. Vaya, de ahí viene el dicho, válgame la redundancia. Tiene que dar exactamente con el fundamento para que crezca recta. Entonces, si nosotros empezamos a opinar, no me cuadra, no me gusta, entonces no vamos a escuchar la voz de Dios. Y el diablo se aprovecha, pues. Jesús dijo, mis ovejas oyen mi voz y me siguen. Ellas me conocen, yo los conozco a ellos y ellos me conocen a mí. Entonces es una labor pastoral, pues. Que la gente escuche la voz de su pastor. Y aprendiendo a escuchar la voz de su pastor, va a comenzar a escuchar la voz de Dios de manera directa. Porque Dios te habla a través de tu pastor, Dios te habla a través del profeta, Dios te habla a través del apóstol, del evangelista, del maestro. Pero hay que aprender a escucharlos. Ahorita todo mundo quiere hablar y quiere decir, y todo está en que hagan un congreso profético y llegan
es que aquello y hay mucha gente que a mí me ha tocado frenar y decir, hermano, espéreme, aquí las cosas, es que vi una burbuja y en la burbuja flores. Cálmese, pues, está imaginando usted cosas. A ver, ok, ¿qué interpretación le da la burbuja y a las flores? Es que no sé, es que, mire, se me enchina hasta la piel, mire, de lo bonito que sentí. No se trata de eso. Se trata de orientar al pueblo. Porque, ¿qué mensaje trae? Sí, ok, está bien. Veo una burbuja con flores adentro. Ah, porque el Señor mostró esto dices, perfecto. Pero nada más dicen cosas y no tienen idea y hablan en nombre de Dios, y eso hay que tener mucho cuidado. Esta escuela no es para exponer puntos de vista, como no es una escuela de reforma, es para aprender, y nosotros debemos de aprender la palabra para... Ella es la lámpara a nuestros pies y luz a nuestro camino. Bien, la Biblia habla de que los profetas, hay varias herramientas que son armas, como le digo, las armas de la luz, que dicen en Romanos 13:12. Dice que nos vistamos de armas de luz, entonces debemos de tener esas armas. Por lo general, la gente, el cristiano, siempre se le habla de puras armas defensivas, el escudo de la fe, el yelmo de la salvación, la coraza de justicia. Pero pocas veces la iglesia se le enseña a tener una espada, que es la arma ofensiva. Mire, les voy a dar un par de versículos, por aquí lo estaba leyendo, en el primer libro de Samuel, en el capítulo, ¿qué será? El capítulo 13, se los voy a leer de aquí en la Biblia, así grandota, aquí está, pero unas letras bien grandes porque no veo casi. En el capítulo 3, mire, 13, primer libro de Samuel 13, apunte este versículo, es bien importante, verso 19. Dice, y en toda la tierra de Israel no se hallaba herrero, dice, porque los filisteos habían dicho para que los hebreos no hagan espada o lanza. Por lo cual todos los de Israel tenían que descender a los filisteos para afilar cada uno la reja de su arado, su azadón, su hacha o su hoz. Y el precio era un pin por las rejas de arado y por los azadones, y la tercera parte de un ciclo por afilar las hachas y por componer las aguijadas. Mire lo que dice el 22. Así aconteció que en el día de la batalla no se halló espada ni lanza en mano de ninguno del pueblo que estaba con Saúl y con Jonatán, excepto Saúl y Jonatán su hijo, que las tenían. Por eso es que cuando Goliat gritaba, el pueblo se escondía. Ahí dice, lo acabamos de leer, porque el pueblo no tenía espada, no tenía palabra. Es la espada del Espíritu, es la palabra de Dios. Entonces, ¿quién la tenía? El rey y su hijo. En muchas ocasiones así sucede, que solamente el pastor y su hijo predican, o el pastor y su yerno, el pastor y su sobrino. O sea, bien, sabemos que muchas veces no tenemos los recursos humanos para disponer de más personas, pero se trata de que cada persona que se congrega en la iglesia, así seamos 10, así seamos 20, así seamos 50 o seamos 100, todos tengan espada. Por eso ahorita toda la gente en diferentes países gritó Goliat, que todo el mundo se va a morir de una pandemia, y ahí está todo el pueblo escondido. ¿Por qué? Porque le falta la espada, pues, le falta conocer la palabra. Y es importante tener las armas de la luz, es importante conocerlas, es importante tenerlas, porque es con las que nosotros vamos a combatir. No tenemos lucha contra carne y sangre. Es contra principados, potestades, gobernadores de las tinieblas, huestes de maldad en las regiones celestes. Por eso nos habla que nos vistamos de toda la armadura de Dios. En la armadura de Dios es casi defensivo, excepto por la espada. Entonces, hoy voy a hablar un poquito acerca número uno, de las flechas. En los relatos bíblicos tienen una enseñanza profunda las flechas. Para muchos es incomprensible e incluso es mal interpretada. Las historias están llenas de tipos o de figuras a las cuales nosotros debemos de prestar atención. Es necesario analizar cuidadosamente cada una de ellas y así poder comprender cuál es el mensaje del Padre para nosotros a través de las sombras y figuras que allí encontramos. Nos vamos a dar ahorita la tarea de estudiar la figura de la flecha, que ahí en la Biblia habla demasiado acerca de las flechas.
y es una de las herramientas del profeta de Dios, y también es parte de nuestro equipamiento. Es una herramienta, es muy indispensable en la vida de un cristiano llamado a ser soldado de Jesucristo. Pablo dijo en 2 de Timoteo 2:3 que nosotros somos soldados, ¿no? Somos llamados a ser parte de un ejército celestial. Usted conoce de más esta historia, lo citamos de repente. Entonces debemos de saber a qué estamos enfrentando y qué tipo de arma debemos de usar para la batalla que estamos enfrentando, cosa que se ignora. Pues se le puede echar la culpa al diablo de todo, cuando el diablo en veces nos da, en ocasiones son situaciones que nosotros nos metemos, hay situaciones que nosotros subestimamos, pero puede ser una estrategia del diablo fuerte, que es entonces que debemos saber qué tipo de arma es la que vamos a utilizar. La flecha era una herramienta que se usaba a la distancia. Entonces, ¿qué es lo que nosotros hablamos hacia el futuro? ¿Qué hablamos hacia los demás? Todo tiene que ver, todas las armas que vamos a ver aquí tienen que ver con la palabra, no porque yo lo diga, sino porque la Biblia dice acerca de las flechas, acerca de las lanzas, las espadas y todo lo que vamos a estar viendo. Entonces, en el libro de Efesios 6:2, habla de que nuestra lucha pues no es contra carne, no es contra sangre. Entonces, si esta contienda pues entonces no es natural, necesitamos armas que nos ayuden en nuestra lucha, ¿verdad? La noche está muy avanzada, dice la palabra en Romanos 13:12, y el día se acerca. Entonces vamos a vestirnos de las armas de luz. Entonces, aunque nosotros sabemos que andamos en la carne, no militamos conforme a la carne, no hablamos conforme a nuestra lógica, no estamos hablando según nuestro criterio, sino según el criterio de Dios, según lo que Él estableció y escribió para que la iglesia se conduzca en medio de las tinieblas con su lámpara, y que ésta no se apague como a las fatuas, a las 5 vírgenes fatuas que no se dotaron de aceite y sus lámparas se apagaban. ¿Sí? Entonces la lámpara, sabemos que es la palabra, lámpara a mis pies tu palabra y luz a mi camino. Y bien, voy a seguir avanzando. Entonces una de las armas que nos sirve a nosotros para destruir fortalezas mentales, y que incluye figurativamente este extracto de la escritura, es la flecha profética. Ahorita voy a hablar de esto. La palabra flecha viene del hebreo hetz, es una K al inicio, J-E-T-S, hetz, que propiamente es perforador, es trueno de Dios o la voz de Dios, recuerde, dardo entre ellos y flecha. Entonces usted recuerda que el diablo también utiliza dardos, y son mortíferos de repente. En el tiempo antiguo, uno de los elementos esenciales pues eran las flechas, porque eran unas armas de largo alcance. Era diferente a una espada y a una lanza. Eran de largo alcance, eran silenciosas y era codiciada por la mayoría de los ejércitos de aquellos tiempos. Esta arma también pues es mencionada en la Biblia en cuanto a nuestra batalla personal. Nos dice que tengamos cuidado de los dardos encendidos que lanza el diablo. Usted recuerda, ¿sí? En el escudo de la fe con el cual podáis apagar los dardos encendidos que el maligno envía a nuestra vida. Según Efesios 6:16, él va a enviar dardos que tienen que ver con las flechas, porque el significado de flecha es dardo también. Entonces él manda dardos de fuego a nosotros, dardos de prueba. Entonces nosotros debemos de saber cómo hablar, cómo lanzar a la distancia, cómo hablar proféticamente hacia el futuro, porque tenemos muchas veces la gente profetiza mal, lanza flechas contrarias a él mismo hacia el futuro. Y una persona que profetiza mal de su futuro, por desconocimiento o por miedo o por el concepto que tiene de sí mismo, termina no recibiendo las promesas de Dios. Eso está escrito en el libro de Números, capítulo 13, cuando Moisés envió 12 espías para que fueran a inspeccionar la tierra. Dice que ahí vieron los hijos de Anac, y llegó Josué hablando maravillas de ese lugar, y llevaban un sarmiento de uvas entre 2 personas, cargándolo en un palo. Dice que Josué los hizo callar, pero estos dijeron, ¿saben qué? Aquella es una tierra, dice, que devora a sus moradores. Vimos ahí a los gigantes, raza de gigantes, o los hijos de Anac. Éramos nosotros, a nuestro parecer. Ahí habla del concepto que ellos tenían de sí mismos.
Éramos nosotros a nuestro parecer y así les parecíamos a ellos. Ningún gigante le dijo, hey, langosta, ¿qué haces en mi tierra? No, ellos así mismos se percibían como langostas. Por lo tanto, ellos hablaron mal de la tierra a la cual se iban dirigiendo. Hablaron mal, y ahorita hay mucha gente que lanza flechas, lanza palabras a su futuro y maldice su propio futuro. Y no reciben las promesas porque hablan mal, porque miran gigantes. No, es que yo no voy a poder porque no tengo dinero. No, pues que yo cuándo voy a tener un carro. Yo cuándo voy a poder irme de vacaciones. Yo cuándo voy a poder comer esto. Yo cuándo voy a poder predicar. Yo cuándo. Y están lanzando flechas usando armas que debieran de ser de bendición a la distancia y comenzar a como aquel versículo que dice, echa tu pan sobre las aguas, que pasado el tiempo lo vas a recoger, según Eclesiastés 11:1. Uno así debe de hablar del futuro, profetizar bien del futuro. Muchas ocasiones no conocemos, pero también la Biblia dice, en parte conocemos y en parte profetizamos. Hay ocasiones que con conocimiento lo hacemos, pero hay ocasiones que estamos profetizando. En parte conocemos y en parte profetizamos. Entonces encontramos gente que no sabe usar las flechas. Las flechas hay que saberlas utilizar, saber que son palabras que salen de nuestra boca. Y ahorita le voy a dar un par de versículos. Por ejemplo, mire, y habla de las palabras, de las flechas que la gente nos lanza a nosotros. Por ejemplo, dice aquí, a ver, voy a leer Proverbios, ¿qué será? Primero el Salmo 64, verso del 1 al 3, déjelo, voy a buscar en la TLA. Salmo 64, los primeros 3 versos, dice así. A ver, vamos a ver la TLA. ¿Dónde está? Acá, sí la encontré. Dice así. Dios mío, escucha mi queja, no dejes que mis enemigos acaben con mi vida. Son una banda de malvados, son una pandilla de malhechores, escóndeme de sus planes secretos. Mire qué tremendo. Sus palabras hieren como espada afilada, sus palabras matan como flechas envenenadas. Por eso, qué curioso, qué interesante, que el Señor cuando habla de los frutos, no está hablando de obras, de acciones. Está hablando de palabras. En el libro de Mateo lo estuvimos leyendo, creo que en la primera clase, en el libro de Mateo capítulo 12, verso 33, cuando comenzó a hablar de los árboles, en el verso 33, dice, o haced el árbol bueno y su fruto bueno, o haced el árbol malo y su fruto malo, porque por el fruto se conoce el árbol. Generación de víboras, ¿cómo podéis hablar lo bueno siendo malos? Porque de la abundancia del corazón habla la boca. Exactamente, hermana, la lengua tiene poder para bendecir, para maldecir. Proverbios 18, 20 y 21 dice, del fruto de la boca del hombre se llenará el vientre. Dice, pero el que la ama comerá de sus frutos. Y el 21 dice, el poder de la vida y de la muerte se encuentra en la lengua. Por eso David dijo, líbrame, dice, porque estos cuates están aventando flechas envenenadas, dice, así, tal cual, dice. Dice, sus palabras matan como flechas envenenadas. Por eso la herramienta de un profeta debe de ser flechas hacia el futuro. Hay ocasiones que se desconoce y mismos profetas o gente que se dice profeta o que son profetas pero han hablado mal de sí mismos de un futuro. Gente que se le baja la fe de repente. Eso le pasó a Juan el Bautista. Cuando vio a Jesús, dijo, he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. ¡Pum! Lo vio y lo reconoció, pero cuando estaba en la cárcel dijo, oiga, vayan y pregúntenle si es o debemos de esperar al otro, ¿no? Porque llegó un momento que menguó la fe y las palabras que habló, pues no, eran de duda, pues. Ya dudó incluso de si al que había presentado era, pues él mismo lo presentó. Él lo mostró al mundo, él habló quién era él. Entonces, vuelvo al punto. Hay varios versículos aquí. Entonces, dice en el libro de Proverbios 29, 18, pero hay una versión que se llama la versión del oso. Esta Biblia habla de que sin profecía el pueblo se desenfrena, pero hay un versículo que está en Isaías 49, verso 1 y 2, en la PDT. Isaías 49, versos 1 y 2. Vamos a ver, déjenme lo busco por aquí. 49, versículos 1 y 2, pero dije que era la PDT.
Dice, pueblo de la costa, escúchenme, países lejanos, presten atención, antes de que yo naciera, fíjense qué interesante, antes que yo naciera el Señor me llamó, me puso mi nombre cuando yo todavía estaba en el vientre de mi madre. Ya ve, como Jeremías, antes de que nacieses te conocí. No es porque alguien quiso ser profeta, no, ese es un llamamiento que viene de arriba, ¿sí? Desde, te ponen nombre, quién eres, a qué vienes, qué haces. Por eso hay que tener cuidado con esto. Me puso nombre cuando yo todavía estaba en el vientre de mi madre. Miren lo que dice el verso 2. Él hizo mi boca como una espada afilada, me escondió con la sombra de su mano, me convirtió en una flecha pulida y me escondió en su aljaba. O sea, es una herramienta. El mismo profeta, él es una flecha, es una palabra viviente. Una palabra que es viva. Por eso le decía que los 5 ministerios son domas, sus regalos, somos el don vivo, el don hecho humano. Él era una flecha pulida, su persona como profeta, él era una flecha, él era una espada afilada. Entonces, respecto al verso que somos un árbol plantado sobre la roca, y sí, como también junto a corrientes de aguas, que no, que dan su fruto a su tiempo. Por eso cuando habla de los profetas que se desviaron, como Balaam en el libro de Judas, capítulo 1, verso 11, cuando los describe a los que siguieron el camino de Caín, se desviaron por lucro en el error de Balaam y perecieron en la contradicción de Coré. Cuando ya los empieza a hablar de ellos, es nubes sin agua llevadas por el viento. La Biblia menciona que el viento, fíjese bien, los vientos son doctrina. Por eso nos llama a nosotros a llegar a la estatura del varón perfecto, para que ya no seamos niños fluctuantes, dice, llevados por doquiera, por vientos de doctrina, dice en el ¿qué sería qué versículo? Ya como en el 13 por allá, dice en el 14, para que ya no seamos niños fluctuantes llevados por doquiera de todo viento de doctrina. Entonces cuando habla de los falsos apóstoles, dice que son nubes sin agua. Son coberturas sin palabra, pero que se las lleva el viento. Ahorita traen la doctrina de convertirse en helicóptero y luego mañana no. Ahora ya traen la doctrina de que ahora todos somos motocicletas. Y digo, no quiero ser específico para que no se escuche grosero, pero y mañana traen la doctrina de que el sol va a salir del occidente hacia el oriente. Y y se cambian de doctrinas, ahora creen esto, mañana creen en aquello, pues andan movidos por el viento, por las doctrinas de novedad, por cosas novedosas que atraen a la gente y las pervierten. Pero cuando habla de los profetas, dice árboles otoñales, desarraigados, 2 veces muertos y desarraigados. Mire, un árbol otoñal se le caen las hojas. Digo, es un principio que todos conocemos. Pero ¿qué dice el Salmo 1? Será como árbol plantado junto a corrientes de aguas que da su fruto a su tiempo y su hoja no cae. Entonces, a estos árboles otoñales se apartaron de la palabra de justicia. Por eso se le comenzaron a caer las hojas. Por eso son árboles otoñales. Pero acá en el Salmo 1 dice que si estás plantado junto a corrientes de aguas vas a dar su fruto a su tiempo. Es palabra a tiempo. Esa es una bienaventuranza que Jesús nos da en Mateo 24. Bienaventurado el varón que cuando su Señor viniere le encuentre haciendo así, dándole comida a su tiempo. Ahorita hay una palabra que se tiene que dar en este tiempo. Hay palabras puntuales. Ahorita el tiempo es muy corto ya. No porque yo lo esté diciendo, sino porque las señales de la palabra nos están dando, nos están hablando ya, se está cumpliendo todo. Entonces ya no, es el tiempo de arraigarnos en la palabra. Por eso en la Biblia, en el libro de Apocalipsis, en el capítulo 11, ya lo vimos una vez, pero quiero hablarlo nuevamente para que haya un rema, si es que no lo hubo en aquella ocasión. Dice en el Apocalipsis 11:1, dice, entonces me fue dada una caña semejante a una vara de medir. Dice, me dijo, levántate y mide el templo de Dios. ¿Quién es el templo? Nosotros. Dice, el altar y los que adoran en él. Dice el verso 2, pero el patio que está fuera del templo, déjalo aparte, dice, no lo midas, porque ha sido entregado a los gentiles, y ellos hollarán la santa ciudad 42 meses, que son 3 años y medio. Entonces, como diciendo, los que están en el patio se van a quedar a la gran tribulación para que los pisoteen. Es la santa ciudad, nación santa, pueblo adquirido por Dios. Por 3 años y medio van a ser hollados. Si ahorita
Es una humillación que no te dejen entrar con tu familia al supermercado, que te hagan que te pongas esto, aquello, el otro, que la iglesia reúnete pero no cantes, no te abraces, no ancianos, no niños. O sea, ¿dónde está la iglesia poderosa del Señor? ¿Dónde está la iglesia poderosa? ¿Dónde quedó? Estoy hablando de mentalidades poderosas, con una espada ofensiva, y no estoy hablando de insultar a la gente, sino con la palabra responder, escrito está. Entonces, me llama la atención que en este mismo libro Apocalipsis, en el capítulo 7, cuando habla de los 144,000, en el verso 9, dice: después de esto miré, y he aquí una gran multitud, la cual nadie podía contar, de todas las naciones y tribus y pueblos y lenguas, que estaban delante del trono y de la presencia del Cordero, dice, vestidos de ropas blancas y con palmas en sus manos. Cuando la gente traía palmas en sus manos, fue cuando dijeron, y no solamente las traían, las aventaron con Jesús, dijeron: bendito el que viene en el nombre del Señor, hosana, hosana. Esta gente mató a los profetas y apedreaba a los que les eran enviados. Por eso Jesús les dijo: de cierto, no me veréis hasta que digáis: bendito el que viene en el nombre del Señor. Y aquí ya traían palmas en sus manos, como que ahora sí ya empezaron a recibir todo lo que rechazaron en el tiempo de oportunidad que es ahorita. Cuando yo he dado palabra de parte de Dios, mucha gente me tira loco y no la cree, porque ha llegado palabras por muchos meses de anticipación. Pero yo no discuto. Jesús predicaba, ni modo que digan que no era un buen maestro. Si no le creían, ni los mismos discípulos le creían. Más bien le creyeron aquellos hombres, dijeron: vamos a poner un guardia porque dijo que iba a resucitar. Pero cuando Jesús fue con ellos, les reprochó. Tomás no creyó, dijo: no, hasta que no le ponga los dedos aquí, la mano acá. Le dijeron a Pedro y no creyó, y después se les apareció a todos y les reprochó. Y el Señor dice en su palabra en Lucas 18:8, cuando habla de aquella parábola del juez injusto, dice: de cierto os digo que cuando venga hará justicia. Dice: pero cuando venga el Hijo del Hombre, ¿hallará fe en la tierra? Esto habla que la falta de fe viene por falta del oír la palabra. La fe viene por el oír la palabra de Dios. Entonces, si no haya fe, es porque no escuchan palabra de Dios. Pero entonces, no, puras señales, puros milagros, puros trucos, porque también se cuelan ahí. Es que no olvidemos nosotros las maquinaciones del diablo, las artimañas del diablo. Un montón de trucos que se hacen en nombre de Dios y no, es una pedidera de dinero, etcétera, etcétera. Por eso dice: hallará fe en la tierra. ¿Por qué? Porque no se escucha palabra de Dios. La fe viene por el oír, el rema de Dios. Entonces fíjese bien, qué tremendo. Aquí le preguntan, dice que él miró una gran multitud que nadie podía contar. Pero ya en el verso 13 del capítulo 7, uno de los ancianos le dijo: entonces uno de los ancianos habló diciéndome: estos que están vestidos de ropas blancas, ¿quiénes son y de dónde han venido? Yo le dije: Señor, tú lo sabes. Él me dijo: estos son los que han salido de la gran tribulación y han lavado sus ropas y las han emblanquecido en la sangre del Cordero. ¿Por qué? ¿Por qué tuvieron que quedarse a lavar sus vestidos a la gran tribulación? Porque los habían manchado. Y el Señor viene por una iglesia sin mancha y sin arruga. Y lo que limpia las vestiduras de la iglesia de Cristo es la palabra de Dios, según Efesios capítulo 5. Acompáñeme o apunte por ahí, por favor, 5, 25 y 26, cuando habla de los maridos, amar a vuestras mujeres. En el 26 dice lo siguiente: primero, maridos, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella. Verso 26. Para santificarla, habiéndola purificado en el lavamiento del agua por la palabra. Por eso, ¿con qué limpiará el joven su camino? Con guardar la palabra. Y para yo guardar la palabra, necesito entenderla. Cuando el etíope entendió la palabra, la guardó y dijo: allá hay agua, ¿qué impide? Entonces, nosotros somos santificados y lavados por el agua, por la palabra. Entonces quiere decir que estas personas nunca escucharon la palabra,
Siempre andaban buscando que les hicieran un milagro, una sanidad, que les gritaran y lo interpretaron como fuego de Dios. Y este trae ponche y este trae unción. Y muchas veces no es así. Pues ahorita voy a seguir, ahorita me amplío este tema. Quiero terminar con el lavamiento del agua por la palabra, a fin de presentársela a sí mismo una iglesia gloriosa que no tuviese mancha, ni arruga, ni cosa semejante, sino que fuese santa y sin mancha. Entonces, si nosotros volteamos a ver el libro de Judas, capítulo 1, que es el único que tiene, el versículo 11, cuando habla de Caín, del camino de Caín, cuando habla por lucro, por el error, por lucro, como se lanzaron por lucro en el error de Balaam, y perecieron en la contradicción de Coré. Dice el verso 12, estos son manchas en vuestros ágapes, que comiendo impúdicamente con vosotros se apacientan a sí mismos, y empieza a hablar nubes sin agua, etc. Pero dice, estos son manchas en vuestros ágapes. Sabemos que el ágape, en cuanto a amor, es el que está más arriba. Está el eros, el filos, el fratelos, adelfos, pero está el ágape. Es el amor incondicional con el que servimos a Dios. Pero esta gente que está aquí, los mancharon, la incondicionalidad. Y por eso mucha gente ya no va a la iglesia. Porque los truquearon, porque les mintieron, porque los movieron sin haber necesidad. Por ejemplo, en el caso de los de Coré. Es gente que no se conforma con lo que tiene y aspira a algo más. No importa por quién pasen, por encima de quién pasen. Entonces estos se convierten en manchas. El Señor viene por una iglesia sin mancha. Entonces si los de Apocalipsis 7, verso 14, donde le dicen, estos han salido de la gran tribulación, dice, y han lavado sus ropas, dice, y las han emblanquecido en la sangre del Cordero, quiere decir que se quedaron aquí porque las mancharon. Me llama la atención de que es una gran multitud que nadie podía contar. O sea, no por haber aceptado a Cristo se va uno en el arrebatamiento, pues. El que uno crea solamente a Jesús no basta. Necesitamos permanecer en la palabra. Yo no lo digo, lo dijo Jesús en San Juan capítulo 8, verso 31. Él habló con unos aspirantes a ser discípulos. Y está tremendo esto que vamos a leer, pero aquí está. Dijo entonces Jesús a los judíos que habían creído en él, judíos creyentes. Pues también lo dice Santiago, crees en Dios, haces bien, pero también los demonios creen y tiemblan. O sea que no basta solo con creer. Él les dijo a los judíos que habían creído en él, si vosotros permanecéis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos. O sea, que no lo eran. No eran verdaderos discípulos. Y conoceréis la verdad y la verdad os hará libre. Y ahí está el oído. No tuvieron oídos para oír. Empezaron a pelear con nuestro Señor. Le respondieron, linaje de Abraham somos y jamás hemos sido esclavos de nadie. ¿Cómo dices tú seremos libres? ¿Seréis libres? Se les olvidaba que en ese momento estaban bajo el yugo romano. Y le dijeron, no hemos sido esclavos de nadie. Tenían a Moisés como un referente. Y Moisés los liberó de Egipto, desde la esclavitud. Daniel estuvo como profeta de Dios cuando estaban esclavos en Babilonia. Nehemías estaba en Siria y vemos mucha gente ahí que en muchos tiempos donde estuvieron cautivos, la verdad, estuvieron cautivos y ahí decían, nosotros no hemos sido jamás esclavos de nadie. Él estaba hablando de otra cosa. La Biblia dice que la gente vive esclava por temor a la muerte, en el libro de Hebreos 2, 14 y 15. Entonces vemos hijos de Dios esclavos por miedo a morirse. Si no me vaya a contagiar, hombre, ¿sabes qué? Esto no es para los hijos de Dios. O sea, a usted y yo, aunque nos muramos, ahorita ya no nos morimos. ¿Que acaso no es la vida eterna lo que nosotros predicamos? ¿No predicamos a Jesús que nos ofrece vida eterna? Que con su muerte nos dio vida eterna. Entonces, ¿cómo nosotros mismos con los hechos estamos negando? Por eso es las flechas, acuérdese. ¿Qué profetizas? No, es que hay que tener cuidado y no vaya a ser que nos infectemos. O sea, estás lanzando puras flechas contrarias. Y eso a Dios no le agrada. O sea, ¿dónde está la iglesia poderosa que impone la mano sobre los enfermos y estos sanan? Si tú crees que necesitas estar a 1,5 metros de distancia y con guantes y con alcohol, gel y una máscara del santo, ¿cuál es la idea, pues?
Digo, qué tremendo que la iglesia llegó allí. Por eso dice, son millones que nadie podía contar los que se tuvieron que quedar a lavar sus ropas y emblanquecerlas. Porque Jesús viene por una iglesia sin mancha y sin arruga. ¿Y qué es lo que limpia las vestiduras? Habiéndola purificado por el lavamiento del agua con la palabra. Por eso es que importante el conocer lo que la Biblia dice. ¿Para qué? Para que cuando pidas un consejo, no te des tu propio consejo, porque la gente opina y piensa. En el caso de la obediencia, etcétera, a la pareja, en el caso de la obediencia a las autoridades, la Biblia habla cuáles son los límites de la obediencia para la pareja, cuáles son los límites de la obediencia para con el rey, para con los gobernantes. Pero el no entender cuáles son los lineamientos nos hace llamarle a lo bueno malo, a lo malo bueno, a lo dulce por amargo, a la luz por tinieblas y a tinieblas luz. Entonces la Biblia dice aquel que a lo bueno le llame malo. Entonces debemos de tener mucho cuidado. Por eso es importante que nosotros tengamos flechas, que tengamos buenas palabras que lanzar hacia el futuro, profetizar hacia el futuro, que es hablando, haciendo declaraciones bien de lo que tú entiendes, de lo que Dios de cómo es que Dios te habla a través de la palabra. No siempre va a ser una voz audible. Oye, hijo mío, levántate a las 5 de la mañana para que ores. Cuando la Biblia dice, si tú de mañana buscares a Dios y rogares al Todopoderoso, dice el libro de Job, capítulo 8, entonces Él se despertará, si fueres perfecto, etcétera. Se los voy a leer porque ya lo estoy aventando un poquito acortado, pero en el libro de Job, capítulo 8, puede ser allá el verso 5, dice, si tú de mañana buscares a Dios y rogares al Todopoderoso, mira lo que dice el verso 6, si fueres limpio y recto, ¿con cómo eres limpio? ¿Con qué limpiará el joven su camino? Con guardar la palabra. Ciertamente luego se despertará por ti y hará próspera la morada de tu justicia, y aunque tu principio haya sido pequeño, tu postrer estado será en gran manera. Entonces, muchas veces no te va a venir Dios a hablar que te levantes en la mañana. Aquí, si tú conoces el mandamiento, habla de que si tú temprano lo buscas, vas a tener una bendición. Si lo buscas temprano, esto es no necesariamente a las 5 de la mañana, que puede ser de madrugada, pero búscalo primero. Busca primero el reino de Dios antes que cualquier otra cosa. Y todo lo demás viene por añadidura. Pero como le digo a los discípulos, dijo, si permaneces, dicen mis palabras, seréis verdaderamente mis discípulos. Ahora, para ser discípulo del Señor, Él puso un estándar o un requisito en el libro de Lucas, capítulo 14, verso 26. Se lo voy a leer en la nueva versión internacional por una palabrita que cambia, que nos aclara poquito más la lectura. El libro y de hecho el capítulo se llama El precio del discipulado. Por eso le dijo, si permaneces en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos. Y estos empezaron a alegar con el Señor. Si alguno viene a mí, dice el verso 26, y no sacrifica, ahí vienen 7 sacrificios, que son requisito para poder ser discípulo. Yo no lo puse, lo puse Él, lo puso el Señor. Si alguno viene a mí, no sacrifique el amor a su padre, ahí está el primero, a su madre, a su esposa, a sus hijos, a sus hermanos, a sus hermanas, el séptimo, y aún su propia vida, dice, no puede ser mi discípulo. No puede ser así lo dice. No es que uno ponga la regla o el requisito. Jesús puso el requisito. Por eso les dijo a aquellos, si permaneces en mi palabra, vas a ser verdaderamente mi discípulo. Tiene que haber 7 sacrificios para poder caminar con Él. Porque viene en el verso 27, y el que no carga su cruz y me sigue, no puede ser mi discípulo. Curiosamente es el octavo. El número 8 significa reinicio. Entonces, para poder tomar la cruz, primeramente yo debo de hacer 7 sacrificios. Y yo los debo de conocer. Pero ha habido tanta mala información, no malintencionada, pero sí con desconocimiento. Y aquí pudiera ahondar más en el tema, pero quiero ser muy prudente en lo que tengo que decir. Pero el simple hecho de haber leído el verso 26 y habla de cuáles son los 7 sacrificios que debemos de hacer para poder ser su discípulo, ¿qué te dice ahí? Que tu primer ministerio es tu familia.
Yo no lo veo ahí. Si es lo primero que nos pide que sacrifiquemos. Y cuando dice sacrifícalo, ponlo en segundo sitio. No es que no los ames. La Biblia da un mandamiento que si tú honras a tu padre y a tu madre, vas a tener largura de días. ¿Sí? Vamos a tener largura de días por honrar. O sea que sí hay una responsabilidad con los hijos, con los padres, con los hermanos, con la esposa, hay una responsabilidad, pero quedan en un segundo lugar. Entonces no se convierte en el primer ministerio. No se convierte. Lo primero que debemos de hacer es sacrificar esto para poder ser discípulos de nuestro Señor. Y una vez siendo discípulos, entonces a nosotros se nos van a permitir que veamos los misterios del reino. Jesús lo dijo, a vosotros os es dado saber los misterios del reino, a ellos no. Porque para poder recibir misterios del reino tienes que ser discípulo. No todos, y aún siendo discípulo, todavía hay grados hacia arriba. Había 12 discípulos, solamente 3, Pedro, Juan y Jacobo, subieron al monte de la transfiguración. Los otros 9 no lo vieron. No vieron a Moisés, ni vieron a Elías, ni a Jesús transfigurarse. Ni oyeron la voz del Padre que dijo, este es mi Hijo amado, a él oíd. O sea, los otros 9 no lo oyeron. Se llevó a 3 a resucitar a la hija de Jairo, a Pedro, a Juan y a Jacobo nada más. ¿Sí me entiende? Entonces, qué tremendo que no notemos estas pequeñas diferencias. Pero qué tremendo es que si las sepamos, no las enseñemos a la gente. Entonces se enfoca uno tanto en la familia que terminas descuidando el llamado de Dios. Deja tu tierra y tu parentela, la tierra yo te mostraré. ¿Qué pasó con Abraham? Permitió que su pariente Lot viniera con él y le ocasionó muchos problemas. En la primera lo liberó, con todo y cosas, órale. Pero ya en la segunda, cuando regresó a Sodoma, le dijo, escapa por tu vida. Ya no era con todo y cosas y pertenencias, escapa por tu vida. Y que se salvó él y le llaman justo. Y que no perdió a la esposa, no perdió a sus 2 hijas que cometieron incesto con él. Para que entendamos esto. Y la Biblia dice que su venida será como los días de Lot. Y aún así, en segunda de Pedro le llaman este justo Lot afligía su alma, viendo y oyendo los hechos nefastos que se hacían ahí en Sodoma. Es un justo que perdió su familia. Hay otro justo que se salvó con todo y familia, que es Noé. Pero también la Biblia habla de los días de Noé, que así será la venida del Hijo del Hombre. Entonces, número 1, quiere ser ahora. ¿Qué pasó con Lot? Él no vivió el castigo. Noé sí lo vivió, aunque dentro de un arca, pero él sí vivió el diluvio. Y Lot no lo vivió. Él se fue antes de que cayera fuego y azufre. Eso habla del arrebatamiento, pues. ¿Sale? Entonces, igual Daniel. Daniel no fue ahí al horno. Fueron solamente 3. Sadrach, Mesach y Abednego, pero Daniel no estaba ahí. Eso no son sombras y figuras de uno que se va y 3 que se quedan. Entonces, volviendo a esto del ser discípulo, tiene que ver con permanecer en la palabra. Entonces, cuando, amén, apóstol dice, cuando hay una asignación debe haber una renuncia absoluta, exactamente, para poder seguirle, tienes que dejar que los muertos entierren a sus muertos. Cuando se acercó aquel joven y le dijo, te seguiré, le dijo, a donde quiera que vayas, le dijo, las zorras tienen cuevas y las aves de los cielos tienen nidos, dice, pero el Hijo del Hombre, dice, no tiene dónde recostar su cabeza. No sé si ustedes lo recuerdan. Entonces, esta parte, después, como diciéndole, mira, eres tan delicado que el primer día que te toques dormir recostar en una piedra vas a llorar. Por eso le digo, no es, que cualquiera que diga yo quiero, no, tiene que haber un sacrificio ahí. Y el último es, y el que no sacrifique aún su propia vida, no puede ser mi discípulo.
Muchas veces sacrificar padre, madre, esposa, hijos, hermanos, hermanas, puede ser sencillón, porque, por ejemplo, quienes nunca llevaron una buena relación con papá y mamá y que se criaron con la tía o con la abuela y que, etcétera, pues no les cuesta mucho trabajo hacer ese sacrificio. Quienes no llevan una buena relación con sus hermanos, etcétera, etcétera, o con sus hermanas, no hay tanto problema. Incluso hay quienes tienen hijos y los hijos se fueron de casa y no vienen y no hay tanto problema. Pero sacrificar la propia vida es un problema en muchas ocasiones. Por eso cuando yo hablaba de los falsos, identificando los falsos profetas, el Señor señaló por dentro, hablaba de su interno, hablaba de su carácter inestable. Esas personas que se quejan por un plato de comida, porque no conocen la palabra, porque si conocieran la palabra, se hubieran dado cuenta que, de hecho es el capítulo que el apóstol Diego dejó de tarea. En el verso 8, uno de los requisitos dice que Lucas 10:8 dice, cuando entren a un pueblo y los reciban, coman lo que les sirvan. ¡Qué tremendo! Si uno conoce la palabra, uno se va a callar. Y si uno ha recibido gente, uno sabe el sacrificio que hay detrás del plato de comida que tú le estás ofreciendo a quien te visita. Uno va a tratar de honrar siempre a la gente. Cuando viene alguien, uno trata de hacer, a lo mejor no lo que comes diario, porque uno lleva un presupuesto, pero dices, no, pues va a venir el apóstol José Fonseca aquí a México. No, pues es que los días que esté vamos a hacerle tacos de carne asada, de al pastor y de todo. Entonces sacas ahí, rompes la alcancía y lo honras. Pero lo haces así, y muchas veces hemos ido a lugares donde nos honran, pero también nosotros hemos ido a lugares, siervo, donde nosotros hemos tenido que poner la comida, porque vemos que la situación está complicada. Los que somos pastores, sabemos que en muchas ocasiones el dinero no está así estable. Hay ocasiones que hay poquito y hay ocasiones que hay para echarle manteca ahí a la comida, pero hay ocasiones que hay poco. Hermano, pero eso está mal. No, no está mal. Pablo dijo, he aprendido a contentarme cualquiera que sea mi situación. Sé vivir en abundancia, sé vivir en escasez. Sé tener hambre y sé estar saciado. Y luego culmina diciendo, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Tumbando ahí el argumento de lo que mucha gente usa el versículo, que todo lo pueden en Cristo que me fortalece. No es un versículo motivacional. Es un versículo que concluye una vivencia de estabilidad, no importando la condición en la que tú te encuentres, sea de hambre, sea de llenura. ¿Sí? Pues yo he conocido gente, yo he conocido siervos de Dios que con 500 pesos llegan gritándole al mesero en el restaurante. Digo, qué bárbaro, y si Dios le diera, no 500, le diera 5,000, pues queman el restaurante. ¿Por qué? Porque poquito dinero los hace perder el piso, y el día que no traen, ese día se quieren morir y empiezan a clamar a Dios y a decirle, yo tanto que te sirvo y tú no me bendices. Entonces habla de una inestabilidad, que esa inestabilidad debe de ser pulida. Por eso cuando les envió les dijo, de lo que les sirvan, de eso comen. Entonces todos los que servimos al Señor debemos de estar conscientes de lo que dice la palabra y hablar palabras de bendición, bendecir a la familia donde vamos, hablar palabra que traiga paz. Son flechas. Es más, no cuando llegas, desde antes de ir, lanzar una flecha de bendición, una palabra de bendición. Yo bendigo las naciones, yo bendigo tal ciudad, yo bendigo al pastor que voy a ir a visitar dentro de un mes, yo bendigo a los pastores, bendigo a la familia. Empieza a lanzar flechas de bendición. Esa es una palabra profética tremenda. Profetizas bien, el bien de Dios. ¿Me entiende? Pero si uno empieza, híjole, vamos a ir a predicar a San Juan de las Garnachas, y a ver cómo nos va ahí, porque hay mucho calor y los moscos ya estás lanzando flechas malas. ¿Para qué lado? Flechas envenenadas. Es muy de mucho cuidado lo que hablemos nosotros como hijos de Dios. Entonces, exactamente, comen comida muy picosa, etcétera, o no les gusta, o aquello. Sí, yo no voy cuando salgo a predicar, yo no voy a comer, pues. Y si me dan de comer, me siento privilegiado, pero yo no voy a ver qué me dan, a que me den.
ribeye así de 1,5 pulgadas, ¿no? No, eso es lo que me den. O sea, no, yo no voy a eso, pues. Cuando llego aquí a mi casa, yo aquí hago lo que a mí me gusta, para lo que yo tengo. Pues no hay ningún problema. Pero me ha tocado ver gente que viven en una escasez, pero cuando van, se cuelgan y piden las perlas de la Virgen y cosas que ni siquiera ellos están acostumbrados, pero las piden porque quieren que los honren, ¿no? La honra le corresponde a quien te recibe. El anfitrión es el que te tiene que honrar. Y hay una honra. Si tú recibes a un profeta por cuanto es profeta, recompensa de profeta vas a recibir. Y si recibimos a un justo por cuanto es justo, recompensa de justo vamos a recibir. Y aunque sea que le des un vaso de agua a uno de estos pequeñitos, vas a tener recompensa. Entonces, yo voy a honrar de acuerdo a mi capacidad. Yo sé que donde yo vaya me van a honrar conforme a la capacidad de la familia. Yo no voy a llegar pidiendo, siendo una carga para la gente que me recibe. Y eso proliferó aquí en México tanto, hermanos, tanto. Que a mí me tocó correr a personas, discúlpeme lo duro, pero me tocó correr gente. Le dije, ¿sabes qué? Yo no sé quién te dijo a ti que eres siervo de Dios. No sé si quién te envió, si es que te enviaron, porque me da la impresión que no. No sé quién te envió, que te dijo que aquí era un lugar para venir a saquear, o un lugar para que te demos de comer camarones o qué. O sea, no sé cuál es la idea de venir. ¿Sabes qué? Regrésate por donde veniste, pues. Regrésate por donde llegaste. Porque esa gente necesita entender. Y en la Biblia encontramos diferentes hombres que confrontaron a otros en el momento de que las cosas no funcionaban. Y miramos el ejemplo más claro cuando Pablo confronta a Pedro, porque no andaba conduciéndose bien. Se hacía del lado de los judíos cuando estaban los judíos, y con los gentiles ahí andaba comiendo carnitas de puerco cuando no estaban los judíos, pero no me dan los judíos y panes sin levadura y etcétera, etcétera, ¿no? Entonces le digo, todas estas cosas necesitamos irlas conociendo. Ahorita solamente he estado hablando un poco de lo que son las flechas, que son, dice el Salmo 57, verso 4, en la Reina Valera, así la Reina Valera 60, Salmo 57, perdón, verso 4, dice así, Salmo 57, versículo 4, dice así, perdón. Me encuentro en medio de leones, rodeado de gente rapaz. Sus dientes son lanzas y flechas. Fíjese, sus dientes son lanzas y flechas. Su lengua, una espada afilada. Vamos a hablar después de la lanza y vamos a hablar de la espada. Pero hablando de las flechas, ¿qué es lo que están enviando contra ti? ¿Qué es lo que envían? Mire, hay gente que yo escucho cómo hablan de mí, gente a la que yo le he servido. Pues. Nosotros tenemos un ministerio que a Dios nos ha confiado. Y el ministerio, así para no darle tantas vueltas, consiste en esto. Mira. A donde Dios nos mueve, llegar, levantar gente, levantar una obra, enseñarles la palabra bien fundamentada. Que si yo les digo que la luna es de queso, es porque les muestro dónde lo dice. ¿Vale? Entonces, no voy a enseñarle muchas veces lo que no sabían, sino convertirlos en lo que no eran. El Señor vino y nos convirtió en lo que nosotros no éramos. Vosotros que en otro tiempo no erais pueblos, dice primera de Pedro 2:10. Ahora nosotros somos linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para anunciar las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable. Vosotros que en otro tiempo no erais pueblo, ahora nos convirtió en pueblo. Pues la función apostólica y profética que nos ha confiado el Señor es levantar y convertir a una persona que no predicaba en un predicador, para que vaya él entendiendo y enseñando, trazando bien la palabra de verdad, y que encuentre el llamado, el propósito para su vida. Pero es triste que en muchas ocasiones, cuando tú inviertes 2 años, 3 años, 5 años, 6 años, 1 año, sacrificando a tu familia, que lo tenemos sobreentendido, tanto mi familia y un servidor, tenemos sobreentendido que así va a ser. Desprecios, etcétera, etcétera.
invirtiendo noches, días, estudio, enseñanzas, gasolina, todo lo que tenga que hacer, después la gente se quede hablando cosas de ti en lugar de haber dicho, hey, gracias a ese hombre, Dios lo usó para formarme, Dios lo usó para convertirme en lo que no era. No, o sea, viendo todos los defectos que te pudieron haber conocido durante el tiempo, esas flechas, y las siguen lanzando, flechas envenenadas. Entonces yo tengo un escudo de la fe, y ¿sabes qué? No me dejo ser vencido de lo malo, venzo con el bien el mal. Todavía dándoles palabra, todavía dotándolos y conduciéndolos, porque al final de cuentas quien me va a pagar va a ser el Señor. Pero si yo desconozco la palabra, ¿cuál palabra? Mire, le voy a decir cuál palabra es en la que yo me apoyo para poder aguantar todo lo que me digan. No me importa lo que me digan, no me importan las flechas que lancen. Fíjese bien, es lo que dice la palabra, no es lo que yo digo. Dice por aquí, Reina Valera a 60, dice Primera de Pedro, verso 20 en adelante. Primera de Pedro 2:20 dice, pues qué gloria si pecando sois abofeteados y lo soportáis, mas si haciendo lo bueno sufrís y lo soportáis, esto ciertamente es aprobado delante de Dios. Pues para esto fuiste llamados. Fíjese, si yo no entiendo que para esto fui llamado, voy a sufrir mucho. Y les voy a empezar a lanzar flechas envenenadas yo para atrás. Malagradecidos, esto y aquello. O sea, entonces yo voy a lanzar flechas iguales. Yo tengo un ejemplo del hombre conforme al corazón de Dios, que cuando Saúl le aventó la lanza, él no se la regresó. Otro en su lugar, la misma, no me diste, pues ahora yo te doy. Y yo sí te voy a atravesar. Si le pegué a aquel con una piedrita, que no te tire a ti con una lanza. ¿Me entiende? Pero no lo hizo, porque él entendía lo que implica la unción. Y dijo, líbreme Jehová de atentar contra uno de sus ungidos. Pero el desconocimiento te hace levantarte contra un ungido de Dios. Y eso se le conoce como el espíritu del anticristo. Cristo es ungido. El espíritu antiungido contra los ungidos de Dios. Entonces el desconocimiento de la palabra los lleva a perecer, lanzando flechas envenenadas. Entonces yo tengo que lanzar una palabra al revés, bendecir a los que nos maldicen. Por eso dice aquí, pues para esto fuiste llamados. Yo entiendo que me van a tirar, hombre. Y si no aguanto un mal comentario, ¿usted cree que yo voy a estar dispuesto a dar mi vida por Cristo en una persecución? Jamás. Si cualquier comentario me desestabiliza y, pero va a haber el día que no, hombre, no, de Dios bendiga. Dice, bendice a los que te maldicen, porque así persiguieron a los profetas que fueron antes que ustedes. Entonces es una bienaventuranza. Sigue diciendo, pues para esto fuiste llamados, verso 21, porque también Cristo padeció por nosotros, dejándonos ejemplo para que sigáis sus pisadas. ¡Qué tremendo! Por eso dice, el que no toma su cruz y me sigue, no puede ser mi discípulo. Pues ahí nos dejó las pisadas. ¿Cuáles pisadas? Verso 22. El cual no hizo pecado ni se dio engaño en su boca. Quien cuando le maldecían, dice el verso 23, no respondía con maldición. Cuando le aventaban una flecha envenenada, él no le regresaba la flecha envenenada. Dice. Él no respondía con maldición. Cuando padecía, no amenazaba, como diciendo, pero hay un Dios, ¿no? Como decimos aquí los mexicanos. Pero hay un Dios. Dice aquí, cuando padecía, no amenazaba, sino encomendaba la causa al que juzga justamente, pues. Llevas las causas a Dios. Señor, tú sabes que lo único que yo quise es servirte. Lo único que quise es enseñar, lo único que quise es formar, lo único que quise es convertir en cumplir la misión para lo que me encomendaste. Y no lanzar las flechas envenenadas para atrás. Al contrario, lanzar palabras de bendición, porque así dice, ¿sí? Bendecid a los que os maldicen. Orad por los que os persiguen y os ultrajan. Entonces, qué tremendo. Ahora, Pablo, para ir ya terminando porque el tiempo se agotó, en el libro de Filipenses capítulo 3, creo que es el verso 9 y el verso 10, Pablo nos da otro ejemplo de la palabra. Dice el verso 9 y 10, y ser hallado en él, no teniendo mi propia justicia, que es por la ley, sino la que es por la fe en Cristo, la fe de Cristo, perdón, la justicia que es de Dios por la fe.
a fin de conocerle y el poder de su resurrección y la participación de sus padecimientos, llegando a ser semejante a él en su muerte. Es que clara la visión del apóstol Pablo, qué claro el haberle conocido, qué claro tenía él, lo tenía demasiado claro. Entonces, si no, una persona que no conoce a Dios se va a quejar de todo, se va a querer vengar de todo, va a querer contestar, pagar con la misma moneda con la que te pagan. Eso no es ser un hijo de Dios. Eso es no traer buenas flechas en tu aljaba. Eso es traer puras flechas envenenadas y se las estoy guardando. Y te tiro una envenenada y te la estoy guardando y va a llegar un día que se las voy a aventar todas. Eso no es de Dios. La Biblia dice que cuando le maldecían, él no contestaba con maldición. Y cuando lo padecía, no amenazaba. Él llevaba la causa al que juzga justamente. Porque pues para eso fuimos llamados, pues. Debemos de entenderlo. Debemos de entender esta palabra. Dios los bendiga a cada uno de los que estuvieron conectados. Si alguien tiene alguna pregunta, este tema todavía no se acaba. Nos quedan varias herramientas o armas. Ya acabamos de hablar solamente de la flecha. La próxima semana, primero Dios, vamos a hablar de otra herramienta. Digo, todas tienen que ver con la palabra, pero tienen una sombra y figura. Vimos que la flecha es palabra a distancia, es una arma a distancia, que no lo hace la espada ni la lanza. Una lanza no llega tan lejos como llega una espada, una hacha tampoco. Todo eso lo vamos a ir viendo en la semana siguiente. Quizá la próxima semana avancemos con 2. No sé cómo el Espíritu Santo mueva en el momento. Muchas ocasiones uno se desvía poquito del tema. Yo he aprendido en estos años que tenemos sirviéndole a Dios que hay veces es necesario pasar por Samaria. Jesús iba a Jerusalén, pero le era necesario pasar por Samaria. Y muchas veces esos pequeños desvíos es porque el Espíritu te lleva para que le hables a alguien específicamente, mientras los demás escuchan. Pero hay ocasiones que es para alguien exactamente, es para ti, es para ti, es para ti, y después vuelves al tema. Por eso esos pequeños desvíos, antes me frustraban. Una vez me dijeron, pastor, es que yo no puedo apuntar con usted porque está aquí, luego está allá y está acá. Y le digo, mira, me frustró esto hasta que lo entendí. Y el Señor, si usted mira los temas, de repente le traían a un niño, estaba hablando de esto y de repente le hacían una pregunta, etcétera. Entonces he aprendido que cada vez que hay un desvío no es porque yo me quiera desviar allá. Si yo pudiera seguirle el guión ahí como viene, pero Jesús, el Espíritu Santo no se va a sujetar a mi guión, a la palabra que yo traiga ahí escrita. O sea, si Dios permite que la dé así como está ahí, la voy a dar. Y si Él va a traer versículos a la memoria que no estaban escritos, por eso cuando les pase los temas, no va a encontrar ciertos versículos. Por eso es importante que usted vaya apuntando de manera personal, porque hay ocasiones que el Espíritu está trayendo algo fresco, algo que no está apuntado y está fluyendo. Por eso es que en la congregación, cuando estoy predicando o antes de predicar, yo mismo le bajo el volumen a mi teléfono y le digo, bájale su volumen, por favor, por respeto a los que estamos escuchando. Y también le digo a la gente, no distraiga. Si me distraen cuando yo estoy hablando algo que traigo ahí escrito, no hay problema, lo vuelvo a leer. Pero hay ocasiones que no es algo que esté escrito, está fluyendo fresco en ese momento. Y alguien está por ahí, le suena el teléfono y no nomás le suena, lo contesta, bueno, sí, dile que al rato voy, llego a las 9, sí, no, a ver, pásame al niño. Y dices, qué bárbaro, ¿no? Entonces, ese se le conoce como el espíritu de Belial, hacer indigno el lugar donde estaba. Por eso dice, los hijos de Elí eran hijos de Belial, dice la Torres Amat. En la Biblia Reina Valera dice, los hijos de Elí eran hijos perversos, pero esta versión que le digo, los hijos de Elí eran hijos de Belial. Hicieron indigno el templo. Ellos hicieron indigno el templo, quemaron fuegos extraños, ofrecieron fuego extraño y metían mujeres ahí, lo hicieron indigno. Entonces una persona que contesta su teléfono en el culto está siendo indigno el lugar y está haciendo la mesa de Dios despreciable. Y está tremendo esto, como le digo, y por eso es que le digo, bájenle su teléfono. Mire, a mí me ha tocado ver gente que está mandando mensajes, chateando, publicando cosas en la hora del culto. Entonces, cuando llego a casa y abro Facebook,
me doy cuenta que una de las personas que estaban ahí publicó mientras yo estaba ahí predicando. Digo, qué tremendo esa falta de respeto hacia el Señor, faltas de respeto, hacen indigno el lugar en el que en el momento estamos juntos en armonía, donde su palabra dice, donde están 2 o 3 congregados, ahí estoy yo en medio de ellos. Entonces, cuando estamos en su nombre, poder contestar un teléfono, yo digo, qué tremendo. Entonces, y aún así dicen, es que el Espíritu Santo me habló. No se engañe. Una persona, es decir, no escucha ni la voz de su pastor. ¿Usted cree que va a escuchar la voz del Espíritu Santo? Esto no son enchiladas, como les decía, y lo vamos a ir entendiendo. No es porque yo lo diga, es porque lo dice la palabra del Señor. Lo vamos a ir entendiendo. Cuando vayan pasando los temas, no se me desespere. Vamos a tocar todo lo que tenga que ver con lo profético, mientras Dios nos lo permita, en esta escuela. No se desespere a adelantar temas. No. Todo va a llegar a su tiempo. Todo lo que Dios nos ha revelado va a estar sobre la mesa y en sus manos también, porque voy a estar subiendo los temas en PDF en la sala de WhatsApp de la escuela, y usted los puede descargar y leer y cotejarlo y añadirle lo que usted escribió o lo que Dios le reveló a usted hoy durante la clase. Usted se lo puede adherir al bosquejo, al estudio que yo voy a estar subiendo. Dios los bendiga en nombre del apóstol José Fonseca, de nuestro amado hermano apóstol Diego, el maestro, el siervo que el día de ayer compartió, el día lunes, el día de ayer, nuestro hermano Manuel Fonseca. Pues damos las gracias y pues muy buen tiempo, la verdad. Me encanta compartir, qué tristeza que es así, pero pues este es el tiempo y así va a ser a través de las redes sociales hasta que llegue el momento de poder visitarlos. Espero un día podernos ver personalmente. Y un saludo a todos los que se conectaron. Hermano Moy ahí en Tijuana, Moy Jiménez, hermana Lucy Bernal, y hay quienes tienen, no sé si es un apodo, Bioney, mi hermana, aquí la estoy viendo aquí en el circulito ahí arriba. Mis hermanos allá en La Paz, Pastor Ramos Salas, Luis Estrada, todos los que se conectaron, la verdad no recuerdo los nombres, los que se conectaron de Paraguay, de Uruguay, de Argentina, sea Santa Fe, Córdoba, Buenos Aires, la República de Chile, mi hermana que le está dando like, ándele, Dios la bendiga. Bioneis, creo que Coronil, algo así, por ahí la tengo de contacto en Facebook. Todos los que se conectaron, Dios los bendiga, Dios los guarde. Mi hermana Josefina Estigarribia, mi hermano Edward Rivas, bendiciones, mi amado, un fuerte abrazo a cada uno de ustedes. Estamos al pendiente y hablando de flechas, lanzo una flecha de bendición, una palabra de bendición a la distancia, a toda Latinoamérica, a todos los lugares donde nos están viendo. Los bendigo, suelto una palabra de bendición para ustedes y para sus familias. Dios los bendiga grandemente en el nombre de Jesús. Dios los guarde. Ya le cuelgo aquí, si no voy a seguir predicando. Y bueno, a ver, informamos viernes, estaremos en vivo. Amén. Esto qué importante, ¿cierto? Moisés, Dios te bendiga hasta la capital de la República. A cada uno, Dios los bendiga, bendiciones hasta Venezuela. El viernes va a haber vamos a estar en vivo, vamos a tratar unos temas importantes convocados por nuestro hermano apóstol José Fonseca, mi hermana Doris Peregrina, Dios la bendiga, Isabel Márquez, Dios la bendiga y la guarde. Saludos hasta Honduras, un fuerte abrazo, ¿sí? Dios la bendiga, apóstol María Germania Pérez Liriano, y Jorge, ¿cómo dice aquí? Jorge Andrés Banchero, bendiciones, amén. Un fuerte abrazo, mi hermana Bioneis Coronil, muy buena enseñanza, Señor les siga bendiciendo. Dios los bendiga grandemente. Hasta la próxima, amén.